Hola, buenos días. Vamos a arrancar con la clase. Recién les puse que también hoy va a ser de mucho contenido, va a ser muy dura como la de ayer. Vamos a empezar viendo hiperuricemias y después vamos a tener enfermedad renal como tema. Los dos temas son súper interesantes y súper aplicables a la práctica clínica. Ahora me gustaría saber, para arrancar, qué saben del ácido úrico, para ver después cuánto se van a sorprender cuando desarrollemos la clase. A ver, cuéntenme, no los que ya vienen cursando, porque algo de ácido úrico vimos, entonces sería sesgar las respuestas. Pero los que se incorporaron ahora, a ver, cuéntenme qué saben de ácido úrico. Conceptos. A ver, lo que se acuerden. Bien, acá me dicen producto final de las purinas. ¿Qué más? Sin miedo, ¿eh? La idea es hacer un testeo a ver cuánto saben de ácido úrico. Omar, después decime a ver si escriben algo. Bueno, nada más de ácido úrico. Hasta ahí sabemos que es producto final del metabolismo de las purinas, que ya es mucho eso. Y que no me digan, como alguna vez escuché, que el ácido úrico se consume con los alimentos. Por eso ya es un montón que sepan que es producto final del metabolismo de las purinas. El ácido úrico no es un componente de los alimentos. El ácido úrico se genera de manera endógena como parte de un proceso metabólico. Primer concepto importantísimo. Esto es interesante. El ácido úrico va variando en cuanto a sus valores en sangre, va variando a lo largo de la vida, no es constante. Y tiene variaciones que tienen que ver con el sexo y con la edad. Esto me pareció muy interesante, que encontré en este artículo, que dice que la uricemia media en los niños es de 3 a 4 miligramos por decilitro. Entonces, ahora vamos a ver los valores normales. Es sustancialmente menor que en los adultos. En el hombre, durante la pubertad, se asocia un incremento de la uricemia. Eso no pasa en las mujeres. Es decir, ya en la pubertad el hombre empieza a aumentar los valores de ácido úrico, mientras que las mujeres continúan con valores bajos de ácido úrico. Las mujeres en edad fértil tienen, a partir de la pubertad, tienen valores sustancialmente menores que en el hombre. Entonces, hasta la pubertad van aumentando los valores en los hombres y en las mujeres se mantiene bajo. Y ya en la edad fértil, las mujeres solemos tener, por más que lo hayamos aumentado, menos valores siempre que los hombres a esa misma edad. Y como siempre, la menopausia ya se asocia con un aumento de la uricemia próxima a 1 miligramo por decilitro. Entonces, nos mantenemos durante toda la vida más bajos en cuanto a los valores las mujeres que los hombres, pero a partir de la menopausia ahí se empieza a equiparar la cosa. Qué panorama desalentador, ¿no? La menopausia, porque en todo lo que vemos terminamos siempre confluyendo en lo mismo. Bueno, ¿qué es la hiperuricemia? La hiperuricemia es un aumento de los valores de ácido úrico en la sangre por encima de 7 miligramos por decilitro en los hombres y de 6 miligramos por decilitro en las mujeres. Es una situación muy frecuente en la práctica clínica, porque tengan en cuenta que el 7% de la población presenta hiperuricemia. Y ahora vamos a ver a lo largo de la clase por qué esto es tan frecuente, con qué patología frecuente se asocia la hiperuricemia para tener estos porcentajes. Bueno, ya dijimos recién, lo dijo una de las alumnas, el ácido úrico es un producto endógeno derivado del metabolismo de las purinas
relativamente insoluble, y esto es importantísimo. Casi el 70% deriva del metabolismo. Para que no se olviden, es como el Fernet, 70-30. 70 metabólico, 30 dietario. ¿Sí? Importante porque no podemos esperar que haya descensos hiperabruptos cuando yo le doy una dieta baja en purinas, porque yo ya sé que esto tiene una limitante, que es el 30% que puede bajar por recomendaciones nutricionales. Entonces, un paciente que tiene el ácido úrico muy, muy alto, no significa que yo no le voy a dar una dieta baja en purinas. Lo voy a hacer porque ese 30% que pueda bajar contribuye al descenso y va a hacer que por ahí necesite hasta menos medicación. Pasa algo así como con el colesterol. Cuando hablábamos del colesterol no era como el Fernet. Alguien que haya cursado el año pasado y recuerde cuál era el porcentaje del colesterol en sangre que dependía de lo metabólico y cuál dependía de lo dietario. Bien, 90-10, 85-15. Quiere decir que el colesterol más de un 10 o un 15% no baja con intervenciones nutricionales. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque si nosotros le indicamos al paciente una dieta para que baje el colesterol y el paciente baja solamente un 10% y nosotros no le advertimos que eso es lo esperable cuando hacemos una intervención nutricional, el paciente se va a sentir fracasado y nos va a trasladar ese fracaso a nosotros cuando en realidad no es un fracaso, es lo esperable. Entonces, un paciente que tiene una dislipemia tiene que ser medicado con estatinas cuando la dislipemia es muy severa, porque ya sabemos que con la dieta mucho no podemos hacer. Tampoco vamos a caer, como con el ácido úrico, en eso de liberarle la dieta, darle la medicación y liberarle la dieta porque está medicado. No es así. Siempre cualquier intervención farmacológica se acompaña de una intervención nutricional. Eso es fundamental, siempre. Pero bueno, a veces ese 30% o en el caso del colesterol, ese 10 o 15% me lo lleva a un valor óptimo. Y además, bueno, lo del colesterol lo vamos a ver más adelante, pero tampoco es que se medican siempre valores que estén elevados. Después lo vamos a hablar. Bueno, entonces esto no se lo van a olvidar. ¿Y cómo viste vos eso? Ah, no, pero pensé que querías poner la carita y digo, ¿cómo se puede anticipar? Ya ahí me estaba preocupando. Bueno, entonces no se olviden 70-30, 70 metabólico, 30 dietario. Bueno, pero ¿qué son las purinas? Es la pregunta. ¿Alguno sabe lo que son las purinas? Menos Omar. Omar no, es imposible que me conteste. No aplica, Omar. ¿Qué son las purinas? ¿Sabes lo que me preocupa? Que tengo la presentación para guardarla automáticamente y si la escribo, sí, después no, la voy a tener que guardar así. No la voy a escribir. ¿Puedo escribir en el pizarrón? A ver, ¿de dónde salen las purinas? Bueno, no tan así. No tan así, pero los alimentos proteicos son los que tienen alto contenido en purinas. ¿De dónde salen las purinas? Bien, ADN, ARN. ¿Cómo están formados ADN y ARN? ¿Qué contienen? Nucleósidos y nucleótidos. Nucleósidos y nucleótidos. ¿Cómo están formados los nucleótidos? En realidad lo que encontramos son nucleótidos porque los nucleósidos, la diferencia que tienen con los nucleótidos es que están unidos a un grupo fosfato. Entonces vamos a encontrar los nucleósidos con el grupo fosfato. Más grande la...
Bueno, igual lo voy explicando. Los nucleótidos, ¿cómo están formados? Por 3 cosas. A ver, ¿quién se acuerda? Hay que revolver en el cerebro porque esto vaya a saber dónde lo tienen archivado, en qué archivo está. Dijimos que tenía un grupo fosfato. ¿Qué más? No. A ver, ¿qué más? Un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Y ahí ya nos vamos acercando. Base nitrogenada. ¿Cómo pueden ser esas bases nitrogenadas? Fíjense dónde se forma el ácido úrico. ¿A partir de qué se forma? Estas dos eran las que eran distintas que las de los nucleósidos, ¿o no? Púricas y pirimidínicas. O pirimídicas. Esperen. ¿Hay borrador? Púricas. Pirimídicas. Bien. Y acá llegamos a las bases púricas. ¿Cuáles son las bases púricas? 2, las tenemos ahí. Adenina y guanina. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿de dónde deriva el ácido úrico? De esto. ¿Sí? Cuanto más bases púricas contengan los alimentos que nosotros estamos consumiendo, más vamos a aumentar el ácido úrico. Un 30% dijimos. Tengan en cuenta esto, no se olviden de esto, adenina, guanina. Omar, ¿te dejo esto? Entonces, son moléculas heterocíclicas porque tienen nitrógeno y oxígeno, además de carbono e hidrógeno. Son bases heterocíclicas formadas por la fusión de 2 anillos. Para que me pidieron si podía enfocar la pizarra por si quieren copiar o algo. Igual la letra que tengo no les conviene. No les conviene mirarlo. Porque tenemos una materia en medicina que se llama descaligrafía, que es para aprender a escribir así mal. No, yo errores ortográficos trato de no tener. Por ahí se me puede ir alguno, pero trato de no tener, porque en realidad no tengo. Cosa que Omar sí les aclaro para que no se lleven sorpresas, porque Omar tiene unas faltas de ortografía increíbles. Y siempre digo que no se condice cómo habla con cómo escribe. No sé qué pasó. ¿Qué gen falló? Bueno, entonces forman parte de los nucleótidos y de los nucleósidos, como dijimos recién, y se encuentran específicamente como adenina y guanina, que es lo que explicamos recién. Además, vamos a encontrar purinas, que esto también es interesante, en el ATP, en el GTP, en la coenzima Q10 y en el NAD. Así que tenemos que prestar atención a todas estas cosas. Lo que significa que cuando hay mucha degradación de ATP, va a haber un aumento de las purinas. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Porque hay cuestiones metabólicas que cursan con una importante degradación de ATP que van a aumentar el ácido úrico. Entonces, no solamente piensen que las purinas vienen de los alimentos, hay fuentes de purina endógenas que son muy importantes. Bueno, no vamos a entrar en cosas muy bioquímicas, pero como para que entendamos más o menos cuál es el proceso de formación del ácido úrico,
tenemos adenosina y adenina, el nucleósido y el nucleótido. Van a convertirse en hipoxantina. La guanosina y la guanina en xantina, pero también la hipoxantina va a terminar como xantina, así que todo concluye acá. La formación de xantina, ¿sí? A partir de esas bases nitrogenadas. Y esta xantina, por la xantina oxidasa, se va a convertir en ácido úrico. Así de sencillo, lo explicamos, pero para que tengan una idea de dónde sale el ácido úrico. Fíjense qué meticuloso el lugar, ¿eh? No es metabolismo de las proteínas. Y esto es importante porque yo le puedo dar al paciente una dieta proteica por más que tenga el ácido úrico alto. Lo que tengo que fijarme es qué tipo de proteínas le voy a dar. ¿Sí? Bien, ¿dónde se produce? En hígado, en músculos, en intestino, en riñones, en endotelio vascular. Puede encontrarse en forma no ionizada como uratos, la mayor parte, o en forma ionizada como uratos o en forma no ionizada como ácido úrico. Así que de ahora en más voy a hablar de ácido úrico o de urato como sinónimos, pero tengan en cuenta que la mayor parte del ácido úrico lo vamos a encontrar como uratos. Bueno, esto es muy importante, sumamente importante. A ver si esto lo puedo parar porque si no, acá presentándolo no. Lo saco porque, pero es para que recuerden, no se van a olvidar de esto. ¿Vieron cuando tienen una ambulancia atrás o algún policía que lo ves por el espejo retrovisor? Bueno, es un efecto así. Esto es sumamente importante porque es una molécula dual. Y acá tendría que haber puesto la foto de masa, pero no me di cuenta. Pero por ahí para el próximo año la voy a incorporar. ¿Por qué es dual? ¿Qué significa eso? Que puede ser muy bueno o muy malo. Puede ser prooxidante o antioxidante. ¿Y de qué va a depender que el ácido úrico pueda oxidar o pueda captar electrones para actuar como antioxidante? Y va a depender del contexto en el que está actuando y de la cantidad de ácido úrico que tengamos en sangre. Entonces, ojo con esto, porque vamos a ver algunas funciones beneficiosas del ácido úrico y después vamos a ver con qué patologías se asocia el ácido úrico, a qué patologías predispone. Entonces, no nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo puede ser que una misma patología genere efectos beneficiosos y a su vez genere tantos efectos adversos? Bueno, va a depender de esto, del contexto metabólico del paciente, que ahora vamos a hablar, o de la concentración en sangre. Bien, la acción más importante del ácido úrico, la acción fisiológica más importante es la de actuar como antioxidante. Es un potente antioxidante. ¿Qué tipos de antioxidantes conocen? ¿Cómo los podemos clasificar? Bueno, una de las clasificaciones, bien. Endógenos o exógenos, dicen acá. Vamos a tener 3 tipos de antioxidantes. Los antioxidantes enzimáticos. ¿Qué antioxidantes enzimáticos conocen? Catalasa. ¿Cuál otra? Glutatión peroxidasa. ¿Sí? Hay un montón. Los vamos a ver cuando veamos estrategias anti-envejecimiento y hablamos de envejecimiento celular, formación de ROS, antioxidantes. Entonces, enzimáticos. La glutatión peroxidasa es la enzima antioxidante por excelencia. Ya con que sepan esa, me conformo. ¿Qué otra clasificación o qué otra forma de antioxidantes tenemos? Hidrosolubles. ¿Qué antioxidante hidrosoluble por excelencia conocen? Bien, la vitamina C. ¿Y el ácido úrico?
y liposolubles. Uno por excelencia, la vitamina E. Bien. Bueno, estos son los más importantes. Glutatión peroxidasa, como para poner los ejemplos más importantes. Glutatión peroxidasa, vitamina C, ácido úrico y vitamina E. El ácido úrico es un importante antioxidante hidrosoluble que se va a encargar del 50% de la acción antioxidante de la sangre. Es un montón. Entonces es sumamente relevante la acción del ácido úrico. Entonces, es un potente antioxidante que se une, por ejemplo, al superóxido y genera lantoína, se une al peroxinitrito y genera triuret, se une al óxido nítrico y genera 6-aminuracilo, actúa sobre un montón de especies reactivas del oxígeno para neutralizarlas. ¿Se acuerdan lo que son las especies reactivas del oxígeno y lo que hacen los antioxidantes? Las especies lo vimos, lo vamos a ver, quédense tranquilos, pero les adelanto el concepto para que puedan entender esto. Las especies reactivas del oxígeno son moléculas que tienen uno de los pares de electrones desapareados. Tienen todos los electrones apareados de A2 y tienen un electrón que queda, un par de electrones que queda desapareado, que queda un solo electrón. Entonces va a tratar de secuestrar ese electrón para aparearlo de otra molécula generando una cadena de oxidaciones. Los antioxidantes son moléculas que tienen la capacidad de donar ese electrón pero no transformarse en un radical libre, en una especie reactiva del oxígeno, que son estos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué hace el antioxidante? Se une a la molécula que produce oxidación y la neutraliza. Y no se transforma en radical libre, como pasaría esa cadena de oxidaciones si no actuaran las moléculas antioxidantes. ¿Se comprendió este concepto? Bien, y es muy importante la capacidad antioxidante que tiene a nivel cerebral, porque saben que el cerebro, como está formado por gran parte del cerebro es grasa insaturada, los ácidos grasos insaturados son muy susceptibles a oxidarse, a la lipoxidación, muy susceptibles. Entonces, el cerebro es un órgano muy susceptible a los procesos oxidativos. Y el ácido úrico tiene una acción importantísima a nivel cerebral para poder contrarrestar esta lipoperoxidación que suelen sufrir las grasas insaturadas de las que está constituido el cerebro. Otras funciones fisiológicas del ácido úrico, bueno, tiene que ver con la presión arterial, mantiene en caso de estrés nutritivo la presión arterial, activa la respuesta inmune, actúa como una señal de alarma para la respuesta inmune. No vamos a ahondar ahora sobre esto. Quédense con el efecto antioxidante del ácido úrico, que es lejos el más importante. Bueno, entonces, resumiendo, ácido úrico como antioxidante disminuye la acumulación de especies reactivas del oxígeno, por lo que aumenta la longevidad y disminuye el cáncer. Tengan en cuenta que la oxidación lleva a dos procesos básicos, que son el cáncer, el exceso de oxidación de lípidos, de ADN, de proteínas. Todo eso lleva, por un lado, el cáncer y por el otro lado, el envejecimiento celular. Entonces, el ácido úrico disminuye la tendencia al cáncer y al envejecimiento celular. Y después actúa sobre el cerebro, aumentando la capacidad cognitiva, sobre el tejido adiposo, y acá ya empezamos a ver algunas cosas que no nos gustan, aumentando la grasa corporal y en los vasos, aumentando la presión arterial. Pero ahora, fíjense que cada uno de estos efectos va a depender de la concentración de ácido úrico y del ambiente. Si el paciente tiene un síndrome metabólico,
ese ambiente metabólico va a favorecer que el ácido úrico, lejos de actuar como oxidante, como antioxidante, actúe como oxidante. Tiene una producción circadiana, como tienen un montón de moléculas que secretamos y de hormonas que no se secretan de manera homogénea a lo largo del día. Ni a lo largo del día, a veces algunas tienen un ritmo circanual que se secretan por año, otras moléculas tienen variación estacional, como las hormonas tiroideas, ¿sí? Bueno, el ácido úrico, esta molécula tiene valores mayores a la mañana, se secreta más, se sintetiza más ácido úrico a la mañana que a la tarde. Y esa variación puede ser entre 1 y 2 miligramos por día. Bueno, ¿por qué mecanismos se produce el ácido úrico? Por dos grandes factores. ¿Qué puede pasar? No miren, piensen. ¿Qué dos variables pueden hacer que aumente el ácido úrico? Sabemos que se excreta por riñón. Que se produzca demasiado o se excrete menos. ¿Sí? Las dos alternativas. Bien, entonces, que haya una menor eliminación, que es por mucho lo más común, o que haya un aumento de la producción o la combinación de ambos. Tengan en cuenta que la excreción normal de ácido úrico va entre 250 y 700 miligramos día, pero ya cuando los pacientes tienen una excreción de 1000 miligramos por día, ya aumenta el 50% la probabilidad de que ese paciente haga cálculos en el riñón. ¿Cómo se excreta el ácido úrico? Fíjense, del 100% que se filtra, la mayor parte se reabsorbe. ¿Qué significa que se reabsorbe? Que pasa de la luz tubular hacia el intersticio. Después vuelve a secretarse desde el intersticio en un 50% y después en un 40% vuelve a secretarse a reabsorberse hacia el hacia el intersticio. Termina excretándose un 8 a un 12% de lo que se había filtrado. Entonces tiene excreción renal el ácido úrico. Casi un 70% se excreta por orina y el resto a través del intestino previo a haber sido metabolizado por las bacterias intestinales. Pero la excreción en un 70% es renal. Por eso la tendencia en pacientes con hiperuricemia a hacer cálculos en el riñón, a que ese ácido úrico se vuelva insoluble, precipite y se hagan cálculos, litiasis de ácido úrico. No son las más frecuentes son las de calcio. ¿Cómo se clasifican las hiperuricemias? En primarias, cuando son de causa genética o cuando no se encuentra la causa que explique por qué el paciente tiene el ácido úrico alto, y las secundarias en las que existe una causa subyacente que está generando esa hiperuricemia. ¿Por qué existe una tendencia genética a la hiperuricemia y hay variaciones individuales? Vieron que hay familias de hiperuricémicos. Es muy frecuente que nosotros preguntemos si algún familiar tiene el ácido úrico alto y si es que saben, porque a veces por ahí antes ni se dosaba el ácido úrico, pero son familias enteras que tienen ácido úrico alto. El padre, el hijo, el abuelo. Y eso es justamente porque hay variaciones genéticas en el metabolismo del ácido úrico. No importa cuáles son las enzimas, pero tengan en cuenta que puede haber variaciones enzimáticas que son genéticas o inclusive que se produzca por una mutación de la uromodulina, que es una proteína que tiene que ver con la excreción, que puede haber una disminución de la excreción por mutación de esa proteína, y eso es genético. Entonces, no todo tiene explicación, desde la alimentación o desde lo metabólico. Bueno, las concentraciones de ácido úrico y o concentraciones o sanguíneas y o urinarias pueden aumentar con la edad. A medida que nos vamos poniendo grandes, va aumentando el ácido úrico, la obesidad, que ahora vamos a hablar, ingesta elevada de alcohol, y ya acá empezamos a perfilar una de las principales recomendaciones dietarias en un paciente con hiperuricemia. Dietas con alimentos ricos en purinas,
la deshidratación, empezamos a perfilar otras dos recomendaciones nutricionales. La actividad física aumenta el ácido úrico, que esto parecería ser una paradoja. Vieron que la actividad física baja todo. El ácido úrico, cuando se realiza actividad física moderada, baja, pero cuando la actividad física es intensa, produce hiperuricemia. Tenemos 3 sistemas enzimáticos. Uno de ellos es el sistema TPCP, que es el que nos permite sacar la energía, obtener energía para hacer todo lo que sea un trabajo explosivo, que utiliza el ATP que ya tiene el músculo de reserva. No necesita durante la actividad física estar oxidando ácidos grasos o glucosa, porque ese sistema se vale del ATP que ya tiene el músculo. Después sí, para restituir ese ATP post-actividad física sí necesitará oxidar macronutrientes, pero no para la actividad física. Si yo les estoy diciendo que utiliza el ATP que tiene reservado el músculo, ¿qué se va a generar como parte de ese metabolismo a expensas de la utilización del ATP? Purinas. Entonces, tengan en cuenta que la actividad física depende mucho de la intensidad, cuánto aumente el ácido úrico. Si es moderada, va a tender a bajarlo, o a mantenerlo, no va a tener influencia. En cambio, si la actividad física es intensa, va a tener tendencia a aumentarlo. Ahora vamos a hablar otro poquito más de esto. Alteraciones de la función renal. Obviamente que si se excreta por orina, es lógico que si hay una disfunción renal, no se va a excretar adecuadamente y va a aumentar. Sí. ¿Si va a aumentar el ácido úrico? No. El ayuno intermitente no debería tener implicancias en el ácido úrico. El tema es que estén hidratados. Si ustedes van a hacer ayuno líquido y ayuno sólido, y bueno, es muy probable que ahí sí se puedan descompaginar las variables. Que si el paciente no tiene ácido úrico alto, seguramente no le va a traer ninguna complicación, pero si el paciente viene caminando con la cornisa, van a ver que una comilona o un aumento de ácido úrico por cualquier intercurrencia le puede generar un episodio de gota. Pero siempre tiene que tener el paciente de base el ácido úrico alto. Nadie por ayunar o por no hidratarse va a hacer una hiperuricemia y una gota, no. Ahora les voy a explicar lo que es la gota, para los que no saben. Esperen que tengo que tomar el mate. Fármacos que dificultan la depuración renal de urato, también ahora vamos a hablar de unos que son muy frecuentes. Quimioterapia y psoriasis. Quimioterapia que produce muerte celular y por ende, bueno, ahora me lo borró mayor liberación de purinas cuando hay muerte celular, que sería otro efecto, además del catabolismo del ATP, otro motivo por el que el paciente podría tener el ácido úrico alto independientemente de su dieta, ¿sí? O porque se estén dañando las células y haya muerte celular exacerbada, o porque haya un excesivo consumo de ATP. ¿Me van siguiendo? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Yo miro si cabecean. Eso es, siempre hay algún alumno. Acá en posgrado no, pero en grado las cabeceadas que yo he visto son memorables. ¿Vos eras de los cabeceadores? No. Mirá lo que me acabo de enterar. Bueno, vamos a empezar hablando del demonio de la fructosa y la implicancia en el ácido úrico. La fructosa es un azúcar que está contenido, obviamente, naturalmente en las frutas. También se lo encuentra en la sacarosa, en el azúcar de mesa, pero menos. Y básicamente en el jarabe de maíz delta fructosa. Jarabe de maíz delta fructosa concentrado de fructosa, barato, dulce, dañino, todo lo que quieran decir de él, malo.
Bueno, el jarabe de maíz de alta fructosa es un concentrado de fructosa y la fructosa tiene una implicancia bidireccional en el ácido úrico, que ahora lo vamos a charlar, para que vean que a veces damos recomendaciones erróneas en la alimentación porque prohibimos al paciente que coma vegetales que son ricos en purina y no reparamos en la fructosa, que eso es lo principal para que el paciente baje el ácido úrico. Entonces, ya acá empezamos a perfilar cómo van a ser después las recomendaciones nutricionales. Pongamos en la mira entonces hasta ahora la actividad física de alta intensidad, pongamos en la mira el alcohol, bueno, los alimentos ricos en purinas, pero ahora vamos a ver que no todos, y la fructosa. Bien, ¿por qué es tan desgraciada la fructosa? La fructosa es el único hidrato de carbono que va a la lipogénesis. Es decir, yo lo consumo como fructosa y lo convierto a lípidos, a ácidos grasos y a triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces, por un lado cuido una dieta baja en grasas para bajar de peso, pero por el otro lado no reparo en el jarabe de maíz de alta fructosa. Sí, la diferencia es la cantidad que vos podés consumir en una fruta y la cantidad que podés consumir en un concentrado de jarabe de maíz de alta fructosa. Con lo que está endulzado todo. Para los médicos que por ahí no están tan avesados en este tema, yo les dije que en algún momento patinan unos y en algunos los otros. El jarabe de maíz de alta fructosa es un concentrado de fructosa que se usa para endulzar todo lo que está endulzado artificialmente, digamos. Por eso, bueno, pero es un endulzante agregado. Es mucho más barato y mucho más dulce que el azúcar. Vamos a hablar más adelante del ácido úrico y les voy a contar un poco la historia del ácido úrico, de la fructosa, del jarabe de maíz de alta fructosa. Pero ahora quédense con eso, que es un endulzante que está presente en todos lados. Todo lo que es dulce y no está endulzado con endulzantes no calóricos, todo tiene jarabe de maíz de alta fructosa, JMAF. Empiecen a mirar, obviamente que las nutris esto ya lo recontra saben, pero los médicos empiecen a mirar los etiquetados nutricionales y empiecen a reparar en el jarabe en la presencia de jarabe de maíz de alta fructosa. Claro. Bueno, la miel tiene fructosa. Entonces, ojo con los pacientes que endulzan con miel porque se piensan que es más saludable que el azúcar. No voy a decir lo que se me había pasado por la cabeza, pero no, cancelé. El lóbulo frontal dijo, no lo digas. Bueno, no, yo soy muy académica hablando. Soy muy académica y hay cosas que me las guardo. Bueno, entonces, esa fructosa puede, por un lado, ir a la lipogénesis. Se va al hígado y es metabolizado para formar triglicéridos. Otra alternativa es que se metabolice a glucosa, aumentando la glucemia. Tampoco es beneficioso desde ese punto de vista. Puede almacenarse como glucógeno o puede convertirse en ácido úrico. Hay una vía metabólica por la que se convierte la fructosa en ácido úrico. Y no la olviden, porque si nosotros no sabemos esto, no sabemos que le tenemos que decir al paciente con hiperuricemia que evite la fructosa en la dieta, fructosa en general y en particular el jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Por qué mecanismos la fructosa aumenta el ácido úrico? Bueno, hay postulados muchos mecanismos, este es uno de ellos, se fosforila primero en fructosa 1-fosfato, tiene un alto consumo de ATP, de ese ATP va a derivar el AMP y de ese AMP el monofosfato de inosina, que es en última instancia la inosina la que va a terminar como ácido úrico. Esto es un dato de color porque no tiene nada que ver con el ácido úrico, pero para que vean con qué otras patologías se relaciona o con qué otros mecanismos fisiopatológicos se relaciona el ácido úrico alto. Fíjense, tiene un importante efecto lipogénico en hígado.
hígado graso. Ya hablamos de esto, que una de las vías posibles de la fructosa es ir a la lipogénesis en el hígado. Y bueno, hígado graso. ¿Alguien le recomienda a un paciente con hígado graso que no consuma fructosa? No, y es importantísimo. Es el ABC, que no consuma alcohol y que no consuma jarabe de maíz de alta fructosa. Y que baje de peso, porque esa grasa ectópica baja divinamente cuando el paciente desciende de peso. La misma grasa del panículo adiposo por fuera que baja cuando hacemos dieta se correlaciona con el catabolismo de esos triglicéridos que tenemos de manera ectópica depositados, ¿sí? Así que la misma grasa que bajamos en el panículo adiposo la metabolizamos en los órganos de depósito ectópico e inclusive más rápido que la del propio tejido adiposo. Así que el paciente tiene que bajar de peso, tiene que eliminar la fructosa de la dieta, o por lo menos el jarabe de maíz de alta fructosa, y reparar en no consumir exceso de frutas, y el alcohol, que es la otra causa de hígado graso. Importante. Bien, tengan en cuenta que el hígado graso es problemático per se porque es el disparador de toda la patología metabólica del obeso, pero a su vez es un hígado que está enfermo. Y es un hígado que puede evolucionar hacia una cirrosis, y esa cirrosis puede evolucionar hacia un hepatocarcinoma. No es frecuente, pero puede pasar. Entonces, tengan en cuenta que el hígado graso es patología metabólica y hepatopatía. También es una enfermedad para el hígado, con todo lo que eso implica. Puede ir hacia una esteatohepatitis, puede generarse a partir de la infiltración grasa una hepatitis, que se llama esteatohepatitis, cirrosis y adenocarcinoma. Bien. Entonces, hígado graso, alteraciones hormonales. La fructosa altera, por un lado, la grelina, por el otro lado, la leptina y por el otro lado, la insulina. Vamos a ir viendo después qué implicancia tiene el hecho de que se alteren estas hormonas en el metabolismo. Se alteran los neurotransmisores producto de la fructosa, sobre todo la dopamina. Produce inflamación la fructosa, es proinflamatoria. Altera la microbiota, importante como una estrategia si nosotros queremos mejorar la microbiota. Hablamos de ultraprocesados en general, pero lo que nos está importando dentro de esos ultraprocesados, entre otras cosas, es la presencia de jarabe de maíz de alta fructosa. Y se asocia principalmente con obesidad y síndrome metabólico. Entonces, acá no estamos hablando de ácido úrico, estamos hablando de otros efectos que puede tener la fructosa más allá de aumentar el ácido úrico. Este es el máximo veneno en nuestra alimentación y la máxima fuente de jarabe de maíz de alta fructosa. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque si viene un paciente porque quiere mejorar su alimentación, quiere bajar el ácido úrico, quiere bajar de peso, quiere, no sé, comer saludablemente, nosotros podemos hilar muy fino, pero si el paciente sigue adicto a las bebidas endulzadas con jarabe de maíz de alta fructosa, todo lo demás cae en saco roto. Entonces, primero lo primero, que es desterrar este tipo de vicios nutricionales. Y después sí voy a hilar fino. Pero esto es fundamental y si no lo preguntan, el paciente, aunque les parezca mentira, no se da cuenta que esto es tan nocivo. Y acá, cuando se cree el jarabe de maíz de alta fructosa, empieza la epidemia de obesidad en Estados Unidos. Así que, ojo con esto. Fíjense, dietas occidentales contienen una gran cantidad de fructosa, pudiendo superar los 100 gramos por día de fructosa, cuando ya sabemos que una dieta que tiene más de 60 gramos de fructosa ya es una dieta nociva y que se asocia con obesidad y se asocia con patología metabólica. Y dentro de esa patología metabólica, la hiperuricemia.
¿Por qué mecanismos la obesidad puede aumentar el ácido úrico? Por dos motivos. Siempre volvemos a lo mismo, o porque hay un aumento de la producción o porque hay una disminución de la excreción. Y la obesidad se asocia con las dos cosas. Por un lado, aumenta la producción endógena de purinas, ya que la síntesis de ácidos grasos acelera la purinosíntesis de novo. Entonces, la misma obesidad hace que se sinteticen más moléculas de ácido úrico, de purina y por ende de ácido úrico. Y por el otro lado, disminuye la excreción renal de uratos por el aumento de lactato en la obesidad. Los pacientes obesos tienen mayor producción de lactato. Y se piensa que es porque generan más estados de anaerobiosis en el tejido adiposo. Es un tejido adiposo hipóxico. Entonces se genera más lactato. ¿Por qué se vuelve hipóxico el tejido adiposo en un obeso? ¿Qué es lo que lleva a la hipoxia en el tejido adiposo? La inflamación y qué otra cosa. La inflamación sí. Hay un factor que se llama factor derivado de la hipoxia que tiene que ver con la inflamación. Pero una cuestión mecánica. Algo tan sencillo como esto. Si yo tengo un adipocito y tengo un capilar nutricio que le está dando nutrición a ese adipocito y este adipocito está hipertrofiado, este capilar nutricio se comprime. Entonces es un tejido adiposo que está hipóxico, además de la propia inflamación que también contribuye a la hipoxia. Entonces, este adipocito que tiene que manejarse en anaerobiosis porque tiene un déficit de la llegada de oxígeno, genera lactato. Y ese lactato después es el que va a tener que ver con la disminución de la excreción renal de ácido úrico. ¿Vamos? Pero a su vez, la hiperuricemia favorece la obesidad. Tiene una relación bidireccional. Ácido úrico aumenta obesidad, obesidad aumenta ácido úrico. ¿Por qué mecanismos la hiperuricemia favorecería la obesidad? Por tres mecanismos básicos. El primero es que el ácido úrico intensifica los efectos lipogénicos de la fructosa. Y esto en realidad fue en algún momento una estrategia salvadora en la evolución humana, porque nosotros pasamos de consumir dietas ricas en vegetales cuando vivíamos en los bosques, y después cuando pasamos a las sabanas empezamos a tener escasez de frutas y escasez de alimentos, porque ayunábamos hasta que encontrábamos algo para comer y ahí teníamos que reservar lo máximo que pudiéramos reservar porque después venían periodos de hambruna. Y encima la fruta en ese microambiente en el que estaba inmerso el hombre también escaseaban. Entonces el ácido úrico sirvió como un mecanismo de lipogénesis para estimular el efecto lipogénico de la fructosa y poder almacenar lo máximo posible. Todo tiene un porqué. Esto no fue algo caprichoso, tuvo un porqué, pero siempre volvemos a lo mismo. El tema es que los cambios genéticos no saben acompañar en la misma velocidad los cambios medioambientales. Entonces es un genoma que queda desactualizado para el contexto nutricional o el contexto ambiental actual. ¿Ahora tenemos déficit de fructosa? No, es lo que nos sobra. ¿Sí? Pero todo tuvo una razón de ser. Les doy una clase siempre que está muy buena de antropología de la alimentación cuando empezamos a hablar de obesidad, para que vean todos estos cambios que hoy vemos tan malos, esta insulinoresistencia, cómo en algún momento esos cambios nos permitieron sobrevivir y no extinguirnos, como se extinguieron los demás, muchos de los demás. Entonces es muy interesante esa clase. Por eso siempre me gusta arrancar obesidad con esa clase
de antropología. Bien, el segundo mecanismo, ¿qué hace el ácido úrico? Estimula la lipogénesis de novo. Lo que hace es generar estrés oxidativo mitocondrial. Altera el ciclo de Krebs, que es justamente en las mitocondrias donde se lleva a cabo, y por eso hace que aumenten las concentraciones de citrato que no puede entrar al Krebs. ¿Y qué hace ese citrato? Estimula la síntesis de ácidos grasos. Entonces, sería un segundo mecanismo por el que el ácido úrico tiende a aumentar la síntesis de ácidos grasos y por ende la obesidad. Y el tercer mecanismo es que no solamente aumenta la síntesis de ácidos grasos, sino que también el ácido úrico disminuye la oxidación de los ácidos grasos. Las dos peores variables que puedo manejar para que el paciente baje de peso o para contrarrestar la obesidad. Yo quiero que el paciente genere menos ácidos grasos y oxide más. Bueno, el ácido úrico hace todo lo contrario. Y acá el problema está en la uricasa. La uricasa no sería el problema, sino en realidad la falta de uricasa. La uricasa es una enzima encargada de la conversión del ácido úrico en alantoína. Es decir, es una enzima que depura el ácido úrico. ¿Qué pasa cuando hay un déficit de uricasa? ¿Qué pasa con el ácido úrico? Se empieza a acumular. Y justamente es lo que nos pasa. Nosotros tenemos, directamente no tenemos uricasa. Perdimos la uricasa. Perdimos por esta necesidad adaptativa que yo les conté recién. Como también perdimos la trealasa, por ejemplo, que era una enzima que nosotros utilizábamos para poder digerir el caparazón blando de algunos animales. No comimos más caparazones y esa enzima la perdimos. Bueno, acá... Bueno, todos los mamíferos consumidores de carne, los carnívoros, tienen 4 veces más ácido úrico que los seres humanos. Y eso es porque mantuvieron la uricasa, a diferencia del ser humano que la perdió. Entonces, periodos de hambruna y escasez de frutas, es decir, de fructosa, en la alimentación luego del enfriamiento global, hizo que mutara la uricasa como una forma de ventaja evolutiva, menor conversión del ácido úrico a alantoína, aumento de la uricemia, mayor eficiencia para transformar la escasa fructosa consumida en grasa corporal y mayor almacenamiento energético y supervivencia ante periodos de hambruna, que es lo que yo les explicaba hoy. Entonces, obesidad bidireccional, relación bidireccional con la hiperuricemia. La obesidad dijimos que aumentaba la producción de purinas y disminuía la excreción renal. Y la hiperuricemia aumentaba la síntesis de ácidos grasos y disminuía la beta-oxidación. Esta diapo es un resumen de lo que vinimos hablando hasta ahora del ácido úrico y la obesidad. Fármacos que aumentan el ácido úrico. Y esto también, ya sea los médicos o los licenciados en nutrición, también, yo no hablo inclusivo y eso ya Omar lo sabe. Me refiero a la profesión, porque Omar a veces se le escapa esto del inclusivo. Por eso le dije que somos muy distintos, pero yo creo que en esa diferencia está el cariño que nos tenemos. Entonces, nutricionistas, licenciados en nutrición y médicos. Tengan en cuenta esto, porque muchas veces el paciente viene con fármacos y nosotros tenemos que saber que ese fármaco que está consumiendo el paciente le va a aumentar el ácido úrico y tenemos que hacerle frente desde la estrategia nutricional que podamos instaurar en ese paciente. Y además, si tenemos un paciente con hiperuricemia alta, también hay que explicarle al paciente para que vea que podemos no tener los efectos esperados con la intervención nutricional porque está tomando un fármaco que suele producir aumento del ácido úrico. ¿Cuáles son los fármacos? Básicamente los diuréticos. Todos los diuréticos producen aumento del ácido úrico.
Pero hay dos en particular que son los que más se asocian con ese aumento del ácido úrico, que justamente son los dos diuréticos que más se usan. Por un lado tenemos, fíjense, las tiacidas, la hidroclorotiacida. ¿Qué paciente hipertenso no está tomando hidroclorotiacida? Es muy común en los pacientes hipertensos que se los trate con este diurético. Bueno, la hidroclorotiacida produce aumento del ácido úrico. Hay que tenerlo en cuenta. Pero hay otro que produce mucho más aumento del ácido úrico, que es la furosemida. Fíjense, 44% con el uso de tiacidas de aumento del riesgo de desarrollar gota y 131% más riesgo en el caso de la furosemida, que es un diurético de Lassa. Terrible. Alcohol. Importantísimo. El alcohol es uno de los factores que más aumentan el ácido úrico en agudo. ¿Qué significa esto? Que si un paciente está caminando por la cornisa porque tiene valores aumentados de ácido úrico y tuvo una noche de descontrol de alcohol, ese paciente puede desarrollar un episodio de gota. Y ni hablar si el alcohol es cerveza, que ahora se los voy a decir. No, todo el alcohol en general, pero la cerveza, lo peor, por lejos. Entonces, el alcohol en general, la cerveza en particular. Pero tengan en cuenta que a veces, si el paciente no tiene hiperuricemia, bueno, le aumenta un poco el ácido úrico, no nos vamos a enterar. Pero cuando el paciente tiene valores muy altos, puede llegar a aumentar tanto de golpe el ácido úrico, que ahora van a ver, que puede llegar a desencadenar un episodio de gota en agudo. Entonces, ojo con el tema del alcohol. Es algo que tenemos que o excluirlo de la dieta o consumirlo muy esporádicamente. Yo siempre le digo al paciente que si va a tomar alcohol, que no sea cerveza, porque no es redituable desde ningún punto de vista, ni por la cebada en un paciente que tiene sensibilidad al gluten, no enfermedad celíaca, ni por el efecto del alcohol, ni por el efecto de la cebada como factor para aumentar de peso. O sea que desde donde lo miremos, la cerveza es mala. Si va a tomar alcohol, yo siempre le digo al paciente que sea en un momento que realmente se justifique y que lo disfrute, y que sea vino tinto, que por lo menos aporta resveratrol, que es un potente antioxidante, y bueno, está aportando algo beneficioso. Y todo medido, como yo le digo siempre a los pacientes, poco, despacio y de vez en cuando. Bueno, entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que el alcohol produce aumento del ácido úrico? Por lo mismo, porque aumenta la producción de lactato. Y el lactato tenía una acción antiuricosúrica, disminuía la excreción renal de uratos. El mismo mecanismo que habíamos mencionado hoy. La actividad física. Dijimos que el ejercicio moderado reduce los niveles de urato porque aumenta el flujo renal, pero el ejercicio intenso porque estamos hablando de los niveles, debido al consumo de ATP con formación de xantina y adenosina. ¿Por qué es importante? Porque en realidad dijimos que el ácido úrico es un potente antioxidante. Entonces es importantísimo en la actividad física, que es gran generadora de radicales libres. Ese es el lado oscuro de la actividad física. La actividad física genera especies reactivas del oxígeno. Por eso es tan importante en los deportistas o en las personas que sin ser deportistas practican actividad física regular el consumo de antioxidantes. Y el organismo hace lo suyo aumentando el ácido úrico, que es un antioxidante endógeno muy potente, como vimos antes. Entonces, fíjense por cuántos mecanismos el deportista tiene tendencia a aumentar el ácido úrico. Primero, porque es algo fisiológico para que obre como antioxidante. Segundo, por la deshidratación, porque si hay alguien que tiene tendencia a deshidratarse es un deportista. Tengan en cuenta que la deshidratación también aumenta el ácido úrico. ¿Y qué pasa con el ácido úrico en los deportistas? Bueno, la deshidratación, que recién les expliqué,
pero ¿qué repercusión tiene? El ácido úrico en los deportistas, que ya lo vimos en su momento, cuando vimos el módulo de... ¿Me puedo sentar, Omar, y me bajás un poquito la cámara? Esperen que tengo cero manejo de micrófono yo. Cero manejo. Me enredo en el cable, cualquier cosa. El ácido úrico en los deportistas es muy problemático. Por un lado, aumenta por varios factores durante la actividad física, pero por otro lado, ese ácido úrico tiene un costo para la actividad física. Uno se imagina que el riesgo máximo del ácido úrico es que el paciente haga una gota, que ahora vamos a ver lo que es, un episodio de gota. Pero en realidad el ácido úrico en el deportista es mucho más sutil, el efecto. Cuando esperamos valores menores de 7 en la población general, en un deportista idealmente esperamos valores menores a ver quién se acuerda de los que ya cursaron. Ah, ya lo están viendo ahí. Qué tarada. 4.5, no, voy a poner que aparezca cuando yo quiero la próxima vez. 4.5 miligramos por decilitro. ¿Por qué? 4.5 es el valor de corte para un paciente deportista. Y esto me canso de decirlo porque es muy importante. El ácido úrico cuando está alto, por más de 4.5, en el deporte, en los deportistas, tiende a acumularse en la unión del músculo y el tendón, en las bursas, en el líquido sinovial y produce patología inflamatoria. Produce tendinitis, sinovitis, bursitis y no le encontramos la causa. Entonces el paciente viene con esas tendinitis a repetición, el paciente deportista se lesiona, le dosamos el ácido úrico y tiene 6. Sí, para la vida está bárbaro, pero para la actividad física está aumentado. Entonces recuerden que cuando tenemos un paciente deportista, a veces no podemos, porque recuerden que el ácido úrico es muy metabólico y encima la propia actividad física lo aumenta. Pero en la medida de lo posible tenemos que buscar valores de ácido úrico bajos. Y además hay otro factor que aumenta el ácido úrico en los deportistas, que tiene que ver con la dieta. En general los deportistas son de consumo de muchas proteínas que son ricas en purinas. Entonces, otro factor más agregado a este combo para que el paciente deportista tenga, o el deportista tenga ácido úrico alto. Los suplementos deportivos, no, que tengan jarabe, no sé a cuál te referís. Los que se usan habitualmente no tienen en general. Las proteínas, y esto es importante, porque muchas veces dudamos en darle a un paciente que tiene ácido úrico alto un suplemento proteico, porque pensamos que eso le va a aumentar el ácido úrico. Y no es así, no todas las proteínas producen aumento del ácido úrico. No están contraindicados los suplementos proteicos en los pacientes que tienen hiperuricemia. No están contraindicados. No va a aumentar el ácido úrico. Otro apartado. Ya hablamos del alcohol, hablamos de la fructosa, hablamos de la obesidad. Y el ácido úrico y el síndrome metabólico. El ácido úrico predispone a síndrome metabólico y el síndrome metabólico predispone a la hiperuricemia. También tienen una relación bidireccional. Entonces, los pacientes con síndrome metabólico suelen tener hiperuricemia por una menor excreción de uratos. Tengan en cuenta que la insulina estimula la reabsorción de uratos, entonces disminuye la excreción y por ende aumenta el ácido úrico. Entonces, por un lado, vemos que el síndrome metabólico cursa con una disminución de la excreción de uratos y por ende hiperuricemia. Y por el otro lado, el ácido úrico genera daños oxidativos en la vía de señalización de la insulina. Dijimos que en un contexto de insulinoresistencia, ese ácido úrico ya no va a ser antioxidante, va a ser prooxidante y se daña la vía
de señalización de la insulina. Entonces, con eso exacerbamos más la tendencia de un paciente obeso a tener insulinoresistencia. Sí. Deportistas le llamamos al alto rendimiento. ¿Cuántas horas por semana de deporte sería un valor de 4,5? Mira, eso en realidad lo tomamos en cuenta para los deportistas que entrenan sistemáticamente mucho, o para aquellas personas que, por más que no sean deportistas, practican actividad física frecuentemente y suelen tener tendencia a las lesiones musculotendinosas. No solamente el deportista, sino la gente que trabaja con su cuerpo, que se llama un modelo. ¿Querés? Pero No, es importante tenerlo en cuenta, independientemente del tipo de actividad física que realice, en personas que tienen tendencia a tener lesiones musculotendinosas a repetición. Hay que dosar el ácido úrico. No es la única causa. Puede ser que el paciente esté sobreentrenado, puede ser que tenga la CPK detonada porque rompe fibras musculares y no las llega a reparar por un sobreentrenamiento. Pueden ser un montón de cosas, pero entre ellas el aumento del ácido úrico. Sobre todo las tendinitis. ¿Y ahí el 4,5 tanto para mujeres como para varones? Sí. No. Bueno, esos valores no los pongo yo, esos valores están estudiados. Bueno, relación bidireccional entonces entre ácido úrico y síndrome metabólico. Fíjense esto, los pacientes con gota, 62.8% tienen síndrome metabólico. Yo agarro un paciente con gota y encuentro en un 68% de ellos que tienen síndrome metabólico. Mientras que los pacientes sin gota van a tener un 25.4% de tendencia al síndrome metabólico. Entonces, fíjense cómo se asocia la gota con el síndrome metabólico fuertemente. Es más, cuando yo estudiaba, el ácido úrico formaba parte de los criterios diagnósticos del síndrome metabólico. Bueno, esto lo vamos a pasar, después ténganlo en cuenta si lo quieren leer. Esto también. Siempre, si van a hacer un episodio de gota, las mujeres lo van a hacer con valores menores a los hombres. Los hombres se bancan más el ácido úrico alto sin tener repercusiones, pero la mujer por ahí con menos valor de ácido úrico ya pueden tener complicaciones. Entonces, la presencia de hiperuricemia, principalmente en los valores más altos, debe generar la sospecha clínica y conducir a investigación de la coexistencia de síndrome metabólico. Siempre que encuentro un paciente con hiperuricemia, tengo que investigar síndrome metabólico. Siempre, y siempre que tengo un paciente con un síndrome metabólico, le tengo que dosar el ácido úrico. Siempre. Bueno, ácido úrico, hipertensión, ya vimos que también el ácido úrico tiene tendencia a producir hipertensión. Fíjense, más de un cuarto de los pacientes con hipertensión sin tratamiento presentan niveles elevados de ácido úrico. En general es todo el síndrome metabólico. El ácido úrico favorece todos los componentes del síndrome metabólico, además de la insulinoresistencia. Ácido úrico y diabetes también, siempre que hablamos de insulinoresistencia, hablamos también de tendencia a asociarse con la diabetes. El ácido úrico puede inactivar directamente o a través de una reacción oxidativa el óxido nítrico y eso entorpecer la acción de la insulina sobre su receptor y por ende la cascada de señalización de la insulina. Además, la hiperuricemia produce estrés oxidativo al inducir producción de especies reactivas del oxígeno que, como dijimos, alteran la cascada de señalización de la insulina. Bueno, ácido úrico y gota, no es lo mismo la hiperuricemia que la gota, solo una minoría de los individuos que tienen hiperuricemia van a desarrollar gota. La presentación más común es como una monoartritis de la primera articulación metatarsofalángica, esto se llama podagra. Pueden comprometerse otras articulaciones, pero esto es lo típico y es un dolor tan intenso que me acuerdo cuando yo estudiaba que
en los libros de medicina interna decía que el paciente no toleraba que se le apoyase la sábana, de tan doloroso que es. Dolor muy intenso, articulación inflamada, puede instaurarse en horas o en días, en horas cuando hay un factor desencadenante, por ejemplo, esa comilona de purinas o ese descontrol de alcohol, de cerveza en las horas previas, eso puede desencadenar de manera aguda un ataque de gota. Es muy frecuente, fíjense, la litiasis renal, entre un 5 y un 12% de la población antes de los 70 años puede tener un episodio de litiasis renal, de cólico renal. Cólico es cuando esa litiasis pasa a la vía urinaria y obstruye la vía urinaria y produce un dolor cólico, ese dolor que vemos en las guardias del paciente que va de una punta a otra y no puede parar de caminar. Bueno, los más comunes no son los cálculos de ácido úrico, son los cálculos de calcio, como vimos ayer con Mansur. Bueno, no voy a hablar de esto, de cálculos, pero el que le interese después lo puede leer. Pero tengan en cuenta que un exceso de ingesta de proteínas de origen animal pueden producir un pH urinario ácido y eso favorecer la aparición de cálculos de ácido úrico. Quiero pasar a las recomendaciones generales, nutricionales. No vamos a hablar de cálculos. ¿Cómo los diagnosticamos? Con ecografía. A veces no se ven. Cuando son de ácido úrico, yo le hago una ecografía y no veo cálculos. Le tengo que pedir al paciente muchas veces una tomografía. A veces lo que veo es la dilatación de la vía urinaria, pero no veo el cálculo en sí, porque no es de la densidad que yo necesito para poder visualizarse por radiografía. Bueno, también puede predisponer a nefropatía, como ahora les va a explicar Laura. Y vamos a las recomendaciones nutricionales. Esperen que tengo que ver si vengo bien con el tiempo. Perfecto. La mayoría de las anomalías metabólicas tienen un origen genético. Entonces ya sabemos que la predisposición a la hiperuricemia es una cuestión genética. Y tenemos que saber que las intervenciones nutricionales van a tener un resultado que a veces no va a ser 100% satisfactorio. Siempre vamos a intentar con el control dietético y si vemos que el ácido úrico está muy alto o fracasamos con las intervenciones nutricionales, tenemos que medicar. Pero siempre que mediquemos tenemos que tener en cuenta también las indicaciones nutricionales. Eso siempre, no es que le damos la medicación para liberarle la dieta. ¿Hay valores de corte para iniciar ya con fármacos? Sí, en general se medica cuando el ácido úrico está por encima de 9. En general. Pero vos lo tenés que evaluar, porque si es un paciente que viene con lesiones a repetición porque practica actividad física, bueno, lo voy a medicar antes. Cuando yo doy dietas cetogénicas y los pacientes tienen el ácido úrico por ahí en 8, yo igual les doy alopurinol, mientras que en dosis bajas, pero les doy alopurinol porque el ácido úrico se les dispara con una dieta cetogénica. Entonces, el mes que les doy dieta cetogénica, los medico en simultáneo con el alopurinol. Bueno, la colchicina es para el cuadro agudo, pero para la hiperuricemia se utiliza el alopurinol. Bueno, es importante que el paciente esté bien hidratado, muy importante, 2 a 3 litros por día, pero tengan en cuenta que el mejor parámetro de la buena hidratación siempre es la orina clara. Ingesta adecuada de frutas, adecuada, sobre todo cítricos, y verduras para alcalinizar el pH urinario. Entonces es importante que coma frutas, pero fíjense, ahora vamos a hablar adecuada, la cantidad. Mitos de la alimentación. Esto no es un mito, esto es una certeza, pero sí es un mito que hace mal. Es una certeza que la espinaca tiene mucho más concentración de purinas, por ejemplo, que un churrasco. Fíjense, 70 miligramos en 100 gramos versus 58 miligramos en 100 gramos la carne roja. Pero
Sin embargo, lo que se vio es que el consumo de verduras y legumbres ricas en purinas no aumentan el riesgo de hiperuricemias. Entonces, no voy a poner el foco en los vegetales cuando tenga que indicar recomendaciones nutricionales en un paciente hiperuricémico. El foco lo voy a poner en otra cosa. No, eso no puedo comer tomate, no puedo comer espinaca porque me dijo el urólogo que no. No, eso no es así y está estudiado y está científicamente evidenciado que no es así. Entonces, una dieta saludable puede comprender vegetales con alto contenido de purinas como espárragos, espinaca, arvejas, coliflor, champiñones, porotos, lentejas, todo lo que se les ocurra. Ahora sí vamos a evitar el consumo de proteínas de origen animal. No así las proteínas totales, y esto es lo que yo les explicaba hoy. Yo no le voy a prohibir al paciente que consuma un suplemento proteico. Por ahí no pasa la producción de ácido úrico. Vamos a limitar el consumo diario de proteínas que provienen de las carnes rojas, cerdo, pescados y carnes de ave a 170 gramos día. No es que el paciente no puede comer carnes, necesita comer proteínas de alto valor biológico, pero no le voy a dar más de 160 gramos por día. Es decir, una comida la va a hacer con carnes y la otra con otro tipo de preparaciones que no la contengan. Carne, si hablo de todo eso, porque el paciente por ahí se come una ensalada con atún y no repara que eso también cuenta como carne. O puede hacer 2 ingestas de menor cantidad en el almuerzo y en la cena, comer un pedacito, que eso sería mejor todavía, ¿sí? Pero no más de 170 gramos por día de carne. Todas las carnes aumentan el ácido úrico, pero solamente se relacionan con mayor incidencia de gota la carne roja, la de cerdo, la del pescado, la del cordero y no así la del pollo. No es solamente, recuerden, en un paciente hiperuricémico no es solamente la carne roja, son todas las carnes las que yo tengo que moderar. Y vamos a evitar, obviamente, los alimentos que son muy ricos en purinas, como todo lo que sea vísceras, los quesos duros. ¿Qué? Las sopas deshidratadas, los embutidos, chorizo, salamín, todo lo que al paciente le gusta, todo eso se lo vamos a prohibir. Porque esto es lo que puede desencadenar un episodio de gota en un paciente que ya tenía hiperuricemia. Y tengan en cuenta que las anchoas, el arenque, las sardinas, los mejillones, vieiras, trucha, caballa y atún son grandes aumentadores de ácido úrico. Preguntan, en relación al pH urinario, ¿es mejor una dieta más alcalina? Sí, es mejor para los pacientes que tienen que forman cristales de ácido úrico, pero no es mejor para los pacientes que hacen cálculos de calcio, porque la dieta alcalina favorece, predispone a los cálculos de oxalato de calcio. Bien, recordar, los alimentos pobres en purinas son recomendados, pero recordar que el efecto hipouricemiante es modesto, 0,2 a 2 miligramos por decilitro. Pero no es lo mismo que el paciente tenga 7 de ácido úrico a que tenga 9. Así que de la dieta nunca me olvido. Disminuir la ingesta de alcohol, fundamental. La ingesta de cerveza eleva los índices de uricemia más que las otras bebidas, como habíamos dicho hoy. Evitar también whisky, vodka y ron. Pero el ácido úrico, recuerden que se asocia a la cabeza con la cerveza. ¿Qué? Cuanto más graduación alcohólica tenga, más efecto tiene. Sí. El consumo moderado de vino, 2 copas al día, no parece aumentar el riesgo de gota. No parece aumentar el riesgo de gota. Siempre optemos por el vino tinto, como siempre les digo. Si vamos a recomendar algo, vino tinto. ¿Qué? Y con corchos, eso es fundamental.
Bueno, importantísimo evitar el exceso de frutas. Tengan en cuenta el efecto que tiene la fructosa, no solamente en un paciente que tiene el ácido úrico alto, en un paciente que quiere bajar de peso, porque ya vimos el efecto lipogénico que tiene la fructosa. Evitar el jarabe de maíz de alta fructosa y los productos elaborados con esto. Puede beneficiar el aceite de pescado rico en omega 3 porque tiene un efecto protector en la formación de cálculos. Los cereales integrales, por el contenido de fitatos, también disminuyen la cristalización y la formación de cálculos. Aumentar la ingesta de leche descremada y otros productos lácteos descremados, porque los lácteos tienen un ácido que se llama orótico, que compite por los uratos para reabsorberse. Entonces tiene efecto uricosúrico. Compite por el transportador de los uratos, entonces no deja que los uratos se absorban, porque se absorbe el ácido orótico y después termina eliminándose por orina. ¿Y que la leche descremada tiene más? No, no, ¿Por qué leche descremada? porque por una cuestión de salud, por una cuestión saludable, pero no. Sí, sería lo mismo. Para que no se pase, acá me preguntan si considerarían como exceso de fruta. ¿Qué cantidad? Más de 2 por día. Más de 2 por día. Sí, que no sean frutas grandes. 2 unidades por día. Y recuerden siempre una que debería ser una fruta rica en vitamina C. Sí, yo a todos los pacientes, pero está bien, porque son 5 porciones entre frutas y verduras, 3 de verduras y 2 de... Sí, siempre más verdura que frutas. En todo sentido, porque lo mismo cuando el paciente quiere bajar de peso, darle exceso de fruta tampoco nos conviene. Entonces yo generalicé la recomendación, 2 frutas por día, un cítrico o frutillas o un kiwi o limonada con el limón recién exprimido, como para aportar la vitamina C, y la otra fruta, la que el paciente quiera. ¿Sí? Y variedad, porque recuerden que en cada color de vegetal y de fruta hay un fitoquímico distinto. Entonces, no, yo le digo al paciente que administre esas 2 frutas como quiera, porque ya sería meternos mucho sobre los gustos del paciente. Hay pacientes que prefieren comer una fruta como colación, porque les agarra hambre a media mañana. Otros prefieren comerla antes de la actividad física porque se les desfasa mucho la comida principal de la actividad física. Entonces se quedan cortos con la ingesta de hidratos durante la actividad física y por eso prefieren comerse una fruta. Entonces yo les doy libertad para que la coman cuando ellos quieran. Si la comen en el contexto de una comida principal, obviamente que va a tener un índice glucémico menor. Pero bueno, mientras que no coman más de 2, no hay problema. Esperen que no sé qué les quería decir. La vitamina C, recuerden que es muy importante. Necesitamos un consumo de 500 miligramos al día de vitamina C. Una mayor ingesta de fibra se asocia con niveles séricos significativamente más bajos de ácido úrico y reducción del riesgo de hiperuricemia y gota. Y esto se debería que hay una disminución, como pasa también con los hidratos de carbono, con la glucosa, hay un enlentecimiento y una disminución de la absorción, en este caso de las purinas, con la fibra. Bueno, ojo que los veganos no escapan a la hiperuricemia. Es más, este estudio que se los puse porque me pareció como muy choqueante, que dice que los consumidores de una dieta vegana tienen más tendencia a tener hiperuricemia que los no veganos. Y esto se debería a que no consumen productos lácteos y tienen una baja ingesta de calcio. Y estos 2 elementos serían protectores de la hiperuricemia. Bien, y obviamente que si el paciente tiene sobrepeso, el ABC de tratar el ácido úrico alto es que baje de peso, eso ni hablar. Fíjense esto que también me parece muy interesante. Descienden 2 miligramos por decilitro cuando el paciente baja 7.7 kilogramos de peso.
pero esto sucedió en pacientes que tenían el ácido úrico más alto. Cuando tienen el ácido úrico más bajo, el descenso de la uricemia con el descenso de peso no es muy significativo, pero sí cuando el paciente tiene concomitantemente a su obesidad hiperuricemia. Bien, y el tratamiento farmacológico es con el allopurinol, 100 a 300 miligramos por día. Yo cuando les doy una dieta cetogénica les doy una dosis bajita de allopurinol para quedarme tranquila. Y lo que hace el allopurinol es reducir la producción de ácido úrico por inhibir laxantina oxidasa, que es esta enzima que yo les dije que convertía laxantina en ácido úrico. Tan simple como eso el mecanismo de acción. ¿Cuándo? No sé. Dije tantas cosas que ya no sé. Bueno, ¿dudas? ¿No? ¿Algo que preguntar? Quedaron exhaustos. Y ahora viene lo peor. Entonces las lentejas, legumbres, no se fermentan y bajar la cantidad, nada. No, fibra. Porque tiene proteína y fibra, así que. No. Fíjense qué importante. Segregación, en el caso mío es el tema de los vegetales, la no selección de vegetales, que eso siempre lo hacía. Claro, bueno, no hace falta. No hace falta, de ninguna manera. Es más importante que le saques la fructosa y el alcohol a que repares en el contenido de purinas de los vegetales. No. Si está muy alto, acordate, si está muy alto hay que tratarlo. Hay que tratarlo con medicación, pero si no, no hay problema. ¿Qué me pasa que el médico en general te lo envía para que la primera estrategia sea la alimentación? Claro, que está muy bien que así sea. Claro, pero a veces por ahí te lo manda con un 11. Entonces, Claro. No, eso hay que medicarlo porque es una bomba de tiempo. ¿Para qué vas a esperar que el paciente haga un tofo gotoso? No. Mismo en el caso de los deportistas, que decías del 4,5 terminás medicando. Yo no voy a medicarle un ácido úrico de 5 o de 6 a un deportista, pero voy a tratar de bajarlo, sí, con recomendaciones nutricionales. Sí. Bueno, hacemos un recreo de 15 minutos y arrancamos, ¿les parece?